esta pausa seguimos aquí en Terapia, en este espacio para la psicología en vivo, y estamos hablando de deporte y estamos aquí con José Ignacio Prades. Buenas noches, José Ignacio. Buenas noches. José Ignacio es entrenador del equipo femenino de Elda Prestigio. José Ignacio, ¿cómo realizas alguna preparación especial a nivel psicológico con este equipo para que consiga tantas victorias como está consiguiendo? Bueno, nos gustaría conseguir más victorias de las que conseguimos. Específico quizá no tan específico como propiamente dicho, pero sí que intentamos preparar semanalmente el tema de la competición, pues con un buen trabajo, yo creo que sobre todo de diálogo y de comentar muchísimo, ¿no? De analizar sobre todo al equipo contrario y siempre cuando se acerca la fecha de la competición sí que una pequeña visualización, ¿no? de todo lo que hemos trabajado durante toda la semana, de los objetivos reales que nos hemos propuesto, y creo que una pequeña visualización, ¿no? De cómo va a poder funcionar el partido, de cómo va a ir, y bueno, intentamos, yo creo que ver un poquito cómo va a funcionar el partido para ayudar mucho a las jugadoras. Muy bien, creo que estamos viendo vamos a ver algunas imágenes de ese juego de tu equipo, pero ¿tú cómo lo definirías? ¿Qué caracteriza al equipo Elda Prestigio? Bueno, yo creo que es un equipo joven, quizá este año es bastante heterogéneo, porque bueno, han coincidido ahí un grupo de veteranas y otro grupo de gente muy joven, ¿no? Entonces quizás han confluido ahí gente que necesita, por un lado, muchísimo refuerzo porque no tiene experiencia en competición, y otro grupo de jugadoras que son, yo creo que mucho más veteranas, que conocen la competición, que han vivido muchísimas situaciones, que han aprendido muchísimo de los errores como premisa, ¿no? O como base para engordar su experiencia, y yo creo que el grupo este año es bastante heterogéneo, pero que se está complementando muy bien. José Ignacio, ¿y tú ves diferencias entre un equipo masculino y uno femenino de balonmano? ¿Crees que hay algunas diferencias básicas o eso no es? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el que ha trabajado con equipos de chicos y con equipos de chicas sí que encuentra diferencias entre... Ahí estamos viendo imágenes de vuestro equipo. Entre los dos, ¿no? Y bueno, la verdad que yo creo que en definitiva lo más importante es comprender al jugador o a las jugadoras. Siempre se suele decir, que quizás sea un tópico, que un grupo de chicas o de mujeres quizás es un poquito más complicado, que necesite más mano izquierda, ¿no? Yo creo que quizá en ese sentido las chicas son quizá un poquito más complejas, porque bueno, pues quizá el aspecto emocional influye un poquito más en el trabajo, pero también son mucho más agradecidas, ¿no? Y te pueden ser capaces de sacrificarse al máximo, ¿no? para obtener rendimiento. Tiene que ser un trabajo, entiendo, muy interesante, muy bonito, ¿no? La verdad que sí. La verdad que llevo muchos años trabajando con grupo de chicas. He tenido oportunidad de volver otra vez a trabajar con chicos, y bueno, yo creo que me ha enganchado un poquito más, ¿no? El mundo femenino, y la verdad que estoy muy, muy a gusto trabajando con ellas. ¿Y cómo crees que influye la motivación para que un equipo consiga las victorias? Es importantísimo. Yo creo que, ¿no?, un equipo que no tenga un objetivo, algo por lo que pelear, es un equipo sin rumbo, ¿no? Y además creo que es importantísimo acertar con esos objetivos, que esos objetivos sean acordes con las posibilidades reales del grupo. Yo creo que hay que plantearse, para no caer en la frustración, objetivos alcanzables y posibles, ¿no? Y yo creo que todas las semanas, en el trabajo semanal o diario y previo al partido, damos siempre 2, 3 premisas y sobre todo un objetivo a corto plazo para al final alcanzar un objetivo mayor, ¿no? Que te proponen siempre a inicio de temporada o al principio del campeonato. ¿Y qué piensas de la agresividad en el deporte? ¿Crees que existe? ¿Cómo se afronta? Sí, quizá el balonmano sea un deporte de contacto y todo el mundo quizá lo tilda un poquito de un deporte duro, donde se producen muchísimas acciones de cuerpo a cuerpo, ¿no? Uno contra uno. Yo creo que la agresividad
se canaliza, creo que hay que trabajarla también. Creo que esa agresividad hay que saber controlar los impulsos, ¿no? Porque, como te he dicho, el balonmano en particular, pues es un deporte de muchísimo contacto donde se producen, por desgracia, muchísimas lesiones, y las lesiones pues pueden ser, quizá muchas de ellas son de larga duración, y yo creo que la agresividad hay que controlarla. Es un aspecto muy importante, ¿no? que hay que saber canalizar, sobre todo para medirla, para testarla y bueno, para que no desemboque quizá en conductas antideportivas, ¿no? Y una última pregunta. Es curioso que un equipo es la suma de unos jugadores, unas jugadoras en este caso, que tienen unas características personales que son buenas en su deporte, cada una de esas personas, pero ¿cómo se combina eso a la hora de formar un equipo para que esas características individuales se complementen? Y me imagino que acaban dando un resultado superior a lo que sería solo la suma de sus capacidades. Yo creo que es lo bonito del deporte colectivo. Lo bonito del deporte colectivo es engarzar todas las piezas del puzzle. Yo creo que el trabajo del educador, del entrenador, yo creo que lo más importante es conocer bien al grupo, meterse dentro de cada jugadora, en este caso, conocer cómo te puede responder ante determinadas situaciones, y conocer a tus jugadoras lo máximo posible qué te pueden dar en determinadas qué acciones, qué situaciones, y conocerlas bien. Yo creo que si logramos conocer perfectamente al grupo de manera individual, a nivel colectivo identificaremos muchísimo mejor, ¿no? Todas las situaciones de juego, podremos engarzar a todas y cada una de ellas, podemos combinarlas de la manera que el resultado al final sea el óptimo. Muy bien, pues nada más, muchas gracias José Ignacio Prades por estar aquí y contarnos tu experiencia. Nosotros vamos a ver el reportaje de cada semana de En Conexión, donde analizamos qué tienen en común la psicología con otra disciplina, y volvemos en un momento con Alfredo Serrano, entrenador de tenis y de deportistas del alto rendimiento. Hola, buenas noches. Estamos una semana más aquí en Conexión, y esta noche hemos decidido hablar sobre la criminología. Para ello tenemos a Daniel Martínez Peñaranda, criminólogo. Hola, buenas noches, Daniel. Buenas noches, Lorena. La primera pregunta es fundamental para que nuestros telespectadores sepan de qué va el tema. ¿Qué es la criminología? La criminología es una ciencia que viene etimológicamente de la palabra latina criminis, que significa crimen o delito, y del griego logos, que significa estudio o ciencia propiamente dicho. Por lo tanto, la criminología es la ciencia del crimen o del delito. Es una ciencia que tiene como objeto de estudio el delito en sí mismo considerado, el delincuente, la persona del infractor, también podríamos llamarlo así, la víctima, y el control social que existe para precisamente evitar la comisión de hechos delictivos. Ese control social podría ser formal, compuesto por la propia administración, a través de la formulación de las leyes, a través de la propia policía, y un control informal que podría ser la familia, la escuela, los amigos, que también de alguna manera participan o pueden participar de esa prevención del delito. Muy bien. Aunque es una ciencia autónoma, también participa de la conexión con otras ciencias, como lo pueda ser el derecho, la antropología, como puede ser la medicina, psicología, la sociología. ¿Cuál es el papel del criminólogo en la actualidad? El papel del criminólogo en la actualidad es un papel un tanto controvertido, ya que no hay una estructura laboral plenamente establecida en la que el criminólogo pueda desarrollar aquellas funciones que le son propias. Así como en otros países el criminólogo de alguna manera tiene implantada esa actividad tanto a nivel público como privado, en España carecemos hoy por hoy todavía de esa estructura necesaria para que el criminólogo desarrolle su labor profesional, la mediación extrajudicial, como pueda ser el tratamiento de personas conflictivas, o incluso en el entorno familiar, lo puede ser en la formación
lo puede ser en el ámbito público. De hecho, hay desarrollado unas ciertas ideas para que el criminólogo forme parte como personal facultativo de la propia administración y pueda desarrollar a través de ella una política criminal adecuada para... O sea, aunque esté limitado aquí en España, porque como bien has dicho no hay una estructura bien establecida, se puede aplicar en otros ámbitos laborales, ¿no? Como el derecho, la medicina, psicología. Sin ninguna duda. No obstante, hay que tener en cuenta que la criminología es por sí una ciencia autónoma, aunque desarrolla parte de toda esa estructura científica con apoyo de otras ciencias. No necesariamente el criminólogo tiene que ser psicólogo, o el criminólogo tiene que ser sociólogo, o el criminólogo tiene que pertenecer a la fuerza de cuerpos de seguridad. Una idea un tanto equivocada. El criminólogo por sí mismo puede desarrollar una actividad que le es propia. Muy bien. Y una pregunta que seguramente a muchos de nuestros telespectadores tienen en mente: ¿existen realmente perfiles delictivos? Yo diría más bien perfiles criminológicos, ¿de acuerdo? Por supuesto, y existen tanto perfiles criminológicos como conductas antisociales. Realmente, aunque mucha gente hace un paralelismo entre una conducta antisocial y la comisión de hechos delictivos, aprovecho la oportunidad para decir que eso no es del todo cierto. El delito, la comisión de hechos delictivos, es una parte de la conducta antisocial, pero no toda conducta antisocial genera necesariamente en un delito. ¿Y cómo responde la sociedad o cómo le afecta a la sociedad las distintas tipologías delictivas? Bueno, la sociedad pasa por muchos estadios, ¿no? A la hora de tratar de comprender el mundo criminológico o el mundo delictual. De alguna manera, la sociedad puede pasar desde la indiferencia, pura y llanamente indiferencia, cuando estamos hablando de conductas delictivas que no afectan en demasía o que se trata de conductas delictivas leves, a la continua indignación cuando hablamos de delitos más graves o que afectan a un colectivo. Muy bien, muy interesante, gracias. Y para ir terminando, hay una creencia social que piensa que los sujetos que padecen una enfermedad mental están relacionados o ligados a conductas delictivas. Tú, como criminólogo, ¿qué opinas sobre eso? En ningún caso debemos considerar que la enfermedad mental necesariamente deriva en la comisión de un hecho delictivo. De hecho, la prevalencia en diferentes estudios al respecto dan un resultado insignificante en conductas delictivas con respecto a su autoría por enfermos mentales. Pues muchísimas gracias por prestarnos nuestro tiempo y por explicarle a los espectadores esta maravillosa campo de la criminología. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Lorena. Y con ustedes nos vemos las próximas semanas. Y nosotros seguimos aquí hablando de deporte y de las relaciones con el mundo de la psicología, y para ello tenemos a nuestro último invitado de la noche, Alfredo Serrano. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches, ¿qué tal? Alfredo es entrenador de tenis y de deportistas de alto rendimiento, ¿no? Alfredo, ¿qué características de un deportista son las que te hacen ver que ahí hay un futuro talento? Bueno, pues en primer lugar, desde luego cabe destacar que a nosotros, a los profesores, siempre nos gusta que un niño, ya sea pues desde una temprana edad o más avanzado, el factor fundamental sea la atención y cómo ese niño consigue las cosas que el profesor le va mandando, le va indicando, pues llevarlas a la práctica, ¿no? Para mí es el mayor de los talentos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que a lo mejor puede pensar que la destreza, la psicomotricidad, pues cuente mucho, pero no, el trabajo, la atención y el que siempre un niño esté a lo que su maestro le está indicando, eso es lo más importante y lo que más va a marcar en cuanto a un deportista de ahí al futuro.
cosa que me imagino que será un poco complicada, ¿no? con edades jóvenes. Sí, exacto. A mí me encanta trabajar con niños pequeños. Yo doy clases de mini tenis desde 3 años hasta los 5 años. Son edades en las que los niños pues cuesta mucho captar la atención, pero siempre pues en las técnicas modernas que utilizamos a base de juegos es la primera forma, digamos, el puente de ahí de captar su atención. Y a partir de ahí, pues eso es lo que te digo, el niño, aunque sea pequeñito, veas que sí que te presta atención, si hace caso, sí que está ahí a lo que el profe dice, ese niño es el que realmente tiene futuro. ¿Y qué otras cosas crees que deben aprender estos niños para practicar un deporte? Bueno, ante todo es el buen comportamiento. Un niño tiene que saber que ya sea en clase de tenis, ya sea en la escuela, ya sea en la calle, pues tiene que comportarse, tiene que respetar a su compañero, tiene que ayudar, ser solidario, etcétera. La cuestión es que siempre un profesor tiene que remarcar este aspecto, ¿de acuerdo? El que la niño, disciplina también. La disciplina, exacto, que el niño tenga una muy buena disciplina, un buen comportamiento y que sea solidario. Eso es muy importante. ¿Y cómo se combina, Alfredo, la competitividad propia del deporte con el juego en equipo? Hay luchas de ego, problemas ya no solo en niños, sino en sí, exacto. Desde bien pequeñitos siempre tienes el niño que quiere ser el primero en la fila, el que va más rápido, el que empuja, el que aparta a los otros para pues, ser el protagonista o ser el primero en hacerlo todo, ¿no? Esto es difícil de llevar, siempre un profe lo que tiene que intentar hacer ahí es pues crear un balance, ¿no? Siempre que veas que uno ha empezado el primero, pues ya para la siguiente ronda pues tiene que ir al segundo o al tercero, ¿no? Y así siempre intentando buscar el equilibrio por el cual no darle el protagonismo directo, aunque sea el niño que más destaque en la clase, ¿no? Siempre tienes que balancear, siempre tienes que buscar el equilibrio y aparte de otras formas, otros métodos, como por ejemplo trabajo en equipo, pues también les enseñas, por supuesto, a ayudar y a competir sanamente. Muy bien. Y en ese momento en que el joven ya tiene que decidir si finalmente, porque está viendo que funciona bien, que tiene capacidades, tiene que decidir si se la juega todo al deporte o prioriza otras cosas, ¿cómo se desarrolla ese proceso? ¿Qué recomiendas ahí? Es otra parte muy difícil porque aquí hay que contar que realmente los que tienen la palabra son los padres. Los padres son el primer paso, son ellos quienes toman la decisión, el primer paso de que si quieren que su hijo vaya a ser profesional o no, ¿de acuerdo? En el mundo de tenis, en este caso, es algo muy difícil porque hay tantos buenos tenistas que vamos, las posibilidades son mínimas. Precisamente aquí la decisión, vuelvo a repetir, la toman los padres, pero a partir del momento en el que los padres han tomado la decisión de que su hijo vaya a ser profesional, es cuando la persona, el alumno, el futuro deportista de élite, tiene que empezar a centrarse sobre todo mucho en la psicología. Es súper importante, hay una gran diferencia entre un tenista número 1000, por ejemplo, del tenista número 1, número 2 o top 10. En este caso tenemos a Rafa Nadal, que es un auténtico ejemplar y monumento a lo que es la garra, el esfuerzo, la psicología. Rafa todas estas características las aplica cada día, a cada hora que juega. Y vamos, Y ahora que dices de psicología, en psicología se habla mucho de la educación en valores. ¿Piensas que el deporte es una buena forma de educar en valores o incluso de prevenir comportamientos no deseados como consumo de drogas? Por supuesto, en mi caso, por ejemplo, también fue así. Yo tardé mucho en salir de fiesta, para que me entiendas, ¿no? Para que me entienda la gente. He tenido también muchos alumnos que gracias a que pues, han estado dándole al tenis o haciendo deporte desde bien jóvenes hasta edades, te diría, 20, 21, 22, pues no empiezan a adentrarse en ese mundo, ¿no? En cambio, por mi propia experiencia, otras personas que he conocido que se han dejado el deporte pues a una temprana edad, digamos, por ejemplo, temprano, 14, 15 años, pues son más propensos a ir por esos lares, digamos. Muy bien, pues eso es todo, Alfredo, muchas gracias por haber venido aquí a contarnos tu experiencia y que mucha suerte para estos niños que estás empezando a entrenar. Por supuesto, siempre, claro que sí. Muy bien, pues muchas gracias. Nosotros nos vamos a la última sección del programa, en consulta, donde sabéis que podéis enviaros todas vuestras sugerencias, contarnos vuestro caso. Nosotros vamos a tratar de responder a todas ellas y una de ellas, la seleccionada, pues la traeremos aquí para que sirva de ejemplo pues para todos nuestros telespectadores. Sabéis que podéis hacerlo en el correo electrónico consultas@enterapia.tv. Y para hablar de la consulta que hemos elegido hoy tenemos como cada noche a Lorena Manzanas. Buenas noches, Lorena. Hola, buenas noches, Jorge.
¿Cuál es la consulta elegida? Pues la consulta que hemos escogido hoy nos la manda Iván, es un chico de 35 años que lo acaba de dejar con su pareja después de 10 años y bueno, no lo está pasando muy bien, como es normal, y nos pregunta si nosotros podríamos darle pues algunas pautas para sobrellevarlo mejor y que él entienda un poco por el proceso que está pasando. Muy bien. Antes de nada, pues informar a nuestros telespectadores que en nuestra página web, en terapia.tv, hemos puesto un test para valorar el grado de afectación que padece una persona ante una ruptura emocional. O sea que si alguien se encuentra en esta situación y le apetece valorar un poco en qué situación se encuentra a través de un test, pues ahí puede hacerlo. Aparte de eso, hoy vamos a dar aquí nuestro grano de arena para ello, ¿no? Sí, hoy diremos lo que ocurre cuando lo dejamos con nuestra pareja, ¿no? Por qué fases vamos pasando y bueno, pues entender un poco lo que te ocurre y cómo puedes sobrellevarlo. ¿Qué es lo que suele ocurrir cuando termina una relación? Lo primero de todo, que todas las parejas son diferentes, no hay ninguna igual, ¿no? Entonces nos tenemos que centrar en nosotros, en nuestra pareja y dejar de comparar nuestra experiencia con la de nuestras amistades, ¿vale? ¿Qué suele pasar cuando lo dejamos con nuestra pareja? Pues que todo se te desmorona, o sea, tu castillo cae de repente, entonces empiezas a pasar por distintas fases. De todas formas, me parece muy interesante esto que dices de que cada pareja es diferente, porque muchas veces uno tiende a enfocar las cosas como que lo normal es esto, lo que debería ocurrir es esto. Y bueno, esta alternativa de pensamiento de cada pareja es diferente. Es que igual que cada persona es un mundo, cada pareja es un mundo. Muy interesante. Pero de todas maneras todos llegamos a pasar por las mismas fases. Dejar a tu pareja implica una pérdida, ¿no? En programas anteriores estuvimos hablando del duelo, y estuvimos dando algunas pautas para sobrellevar las pérdidas tanto materiales como personales, ¿vale? Entonces estamos hablando aquí de lo mismo. La persona tiene que pasar por distintas fases para llegar al final, que es, bueno, una nueva etapa en su vida. ¿Existen algún tipo de ejercicios que puedan hacer esto un poco más llevadero? Sí, sí que existen. Por ejemplo, podemos escribirle una carta a esa persona y luego podemos hacer el ritual de quemar la carta, ¿no? Es como una especie de despedida. También... porque esto es interesante, quizá ya sí, estén en esta situación y... Sí, escribir una carta a tu pareja, a tu expareja, ¿vale? Pues todo aquello que tú no le has dicho por la situación, ¿vale? Pues que quede reflejado y que tú lo leas desde fuera. Y luego pues quemarla te ayuda a romper con tu pasado, aunque tengas tus recuerdos que siempre son buenos, claro, ¿no? Recordar es bueno, aunque... Me imagino que en esa carta no solo será para cosas negativas. No, pueden ser cosas positivas, lo que la persona sienta pues en ese momento, ¿no? Desde aquí no lo sabemos. Claro. ¿Vale? También decirle a Iván que tiene que cambiar su rutina. Un cambio de hábitos diarios. Sí, ¿no? Un cambio de hábitos. También es verdad que mucha gente cuando rompe con su pareja de la noche a la mañana está irreconocible, ¿no? Es como una liberación, es un primer momento de decir, uff, de lo que me he librado, pero luego viene la tristeza, el arrepentimiento, nos podemos quedar como amigos. Eso no es muy recomendable. Necesitamos un tiempo de adaptación a nuestra nueva etapa. De separación total. Exactamente, pero total. Siempre es conveniente, y más si no tienes hijos, para poder será más fácil. Esos roles, quizá. Exactamente. El rol de pareja tiene que acabar. Y la dependencia que tenemos a esa persona, tanto esa persona a nosotros. Y más, Iván llevaba 10 años con su pareja. 10 años. Es una vida en común, entonces claro, tiene que reestructurar todo. Entonces me imagino que eso, que como dices, los hábitos diarios, cambiarlos. El no estar, porque si no, solo conduciría a estar en cada momento recordando. No empezar a machacarte con música romántica, de tristeza, claro, de me ha dejado, claro, pobre de mí, ahora qué voy a hacer, el mundo se me acaba. No, o sea, primero que tú como persona eres válido para seguir tu camino y nunca puedes depender de los demás ni de la felicidad de los demás para que tú seas feliz. Es muy importante también tener un pensamiento positivo de, bueno, lo he intentado, hemos pasado un tiempo juntos, no ha podido ser,
quién sabe que si no mañana sí. Claro, y no significa que todo esté mal, que haya sido un error total, sino que ha habido un tiempo y que eso ha terminado, pero... Claro, y si hay una posibilidad de recuperar a la pareja, bueno, pues ya se verá, no podemos estar rumiando todo el rato qué es lo que he hecho mal o qué es lo que me han hecho a mí para tener que dejar a esta persona, ¿no? Pues es un tema interesantísimo, es una pena que tengamos tan poco tiempo para comentarlo, a ver si en otra ocasión podemos desarrollarlo un poco más. Pues muchas gracias, Lorena. A ti, Jorge. Y nosotros vamos a despedirnos, como cada semana, con una obra del pintor Alfredo Serrano donde refleja el tema de la semana. Y podemos volver a encontrarnos el próximo miércoles a las 10:30 de la noche aquí en Terapia.